Saludos chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que hayan descansado bastante en Semana Santa. Vamos a ver entonces este video tutorial para esta semana, para continuar con el programa de Ropero Digital. Entonces, listo, esta semana vamos a comenzar con todo el tema de fichas técnicas. Vamos a esas prendas que estamos desarrollando, les vamos a hacer la ficha técnica, ¿cierto? Que ya les voy a explicar entonces cómo se construye una ficha técnica de producción para una prenda. Eh, entonces, bueno, lo primero que hay que aclarar es que para hacer una ficha técnica no hay un patrón establecido o no hay un modo de hacerlo ya establecido que sea como el ideal para cualquier empresa o para cualquier diseñador. Eh, Cada empresa se encarga de desarrollar sus fichas técnicas de acuerdo a las necesidades que tenga. Por ejemplo, si una empresa tiene, digamos, taller de confección propio, lo más probable es que esa empresa desarrolle sus fichas técnicas en torno a los procesos de confección, ¿cierto? Dándole énfasis a los procesos de confección. Caso contrario sería una empresa que, digamos, terceriza su producto, que busca de un proveedor externo que le cosa los productos. Para esta modalidad no es necesario que una empresa le entregue una ficha técnica de confección muy detallada a ese proveedor, ya que ese proveedor se va a encargar de definir un poco más según su estructura interna los procesos de esa prenda, ¿cierto? No quiere decir pues que simplemente se le va a entregar un ropero y el proveedor externo se encarga de desarrollar la prenda. No, obviamente uno debe crear primero como ciertas bases o ciertas especificaciones eh, breves o básicas para poder dar a entender como la idea de qué es lo que quiere, de qué es lo que se quiere hacer con esa prenda. Eh, bueno, y así, digamos, varían las fichas técnicas en cada empresa en torno como a esos parámetros, sea estampación, sea eh, insumos, ¿cierto? Cada empresa pues como que lo asume diferente de acuerdo a sus necesidades. Entonces, antes de explicarles como el ejercicio, les quiero mostrar dos ejemplos de fichas técnicas de dos empresas de la ciudad para que nos hagamos a una idea de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos esta ficha técnica de tenis, ¿cierto? Aquí en la parte superior vemos la foto que es una falda eh, de la cual se va a desarrollar una ficha técnica. En este caso, como vemos aquí la foto de la prenda, pues se va a entender que esta es una prenda que ya está terminada. Por lo tanto, aquí no vamos a ver mucho de procesos de confección, ¿cierto? Esta empresa tenis eh, hace primero una ficha solamente de confección para confeccionar la prenda y ya luego cuando la prenda está lista para su producción, cuando se hizo esa muestra inicial ya está lista para iniciarse la producción, crean esta otra ficha técnica del producto donde ya ponen unos datos mucho más relevantes para la producción. Entonces, ¿cuáles son esos datos relevantes para la producción? Entonces, primero, en este cuadro superior vemos datos básicos de prenda. Datos básicos de prenda y de la empresa. Entonces tenemos la falda, tenemos por aquí logos de la empresa, toda la información de la empresa, NID, dirección, teléfono, etcétera. Y
aquí tenemos como este número de referencia de la prenda y el proyecto que es como la colección a la que pertenece, ¿cierto? Y las van enumerando. Eh, Aquí abajo entonces viene otra información, proveedor, diseñadora, patronista, ¿cierto? Como todos estos datos que son muy fundamentales, pero al mismo tiempo muy básicos para la elaboración de la ficha técnica, ¿cierto? Aquí se necesita saber pues como la diseñadora en caso tal pues de que se requiera algún cambio en diseño, patronista por si se requiere un cambio de patronaje. Aquí arriba vemos que dice proveedor y dice inversiones Sagos SAS. Este es uno de esos proveedores que yo les digo eh, que las empresas mandan a tercerizar, ¿cierto? Probablemente ellos no hicieron esa ficha técnica de confección porque este proveedor la desarrolló la prenda, digamos, de acuerdo a su estructura interna, ¿cierto? Entonces, para tenis, para esta marca, es mucho más fundamental esta ficha técnica ya de producción, ¿cierto? Cuando ya la muestra está lista y aprobada, eh, en comparación con la ficha técnica de confección. Bueno, sigamos. Debajo de los datos básicos, entonces ya vienen unos datos más genéricos. Por ejemplo, aquí en características, entonces empiezan a indicar características un poco más, no tan referentes a la confección, sino más eh, al país de origen, ¿cierto? Al tipo de tejido, información general de la prenda. eh, Como información muy genérica, ¿cierto? Como les digo, probablemente esta información, esta marca la definió como información necesaria, no sé, para su proceso de exportación. Por ejemplo, miren que aquí en este cuadro de características se habla mucho de país de origen, de si partida arancelaria, bueno, hay como muchos datos un poco más como formales, ¿cierto? Más que relativos al diseño o a la confección. Luego viene este cuadro de tallas, ¿cierto? Que en muchas partes se le dice curva de tallas, donde se proporciona o donde se distribuye el número de unidades que van a salir por talla, ¿cierto? Entonces, aquí aparece todas las tallas XS, SML y XL. Y al frente se pone el número de unidades que van a salir en cada talla. O por aquí en colores, que serían las pintas, ¿cierto? Que en qué colores van a salir esta prenda, en cuántos colores. Por ejemplo, aquí solamente va a salir un color que sería crema de vainilla, ¿cierto? Y ponen pues como el Pantone y todos los datos que esta empresa ha definido como necesarios para hacer esta ficha técnica. Seguimos bajando y aquí está el cuadro de acotamientos. Que esto es uno de los como una de las fichas que vamos a hacer nosotros. ¿En qué consiste? Entonces consiste en tomar el ropero de la prenda, ¿cierto? De esa falda que ya se hizo la muestra y empezar a definir medidas. Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí que esta falda la está atravesando varias líneas rojas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la pretina la está atravesando una línea roja en todo su ancho, el centro frente le está atravesando una línea roja, laterales, en fin. Miren que hay varios recorridos con estas líneas rojas acá. Ya luego lo que se hace es, por ejemplo, aquí, aquí. Lo que se hace es a estos recorridos empezar a darles una distancia en centímetros, ¿cierto? Un valor numérico en centímetros.
Entonces, por ejemplo, aquí empiezan a describir para cada talla cuánto debe medir cada uno de esos recorridos. Entonces, por ejemplo, miren, aquí dice guía de la A a la B, que sería la pretina, ¿cierto? Ahí está enumerados con letras y comienza guía A a la B. Descripción sería medio contorno de cintura. Medición se mide por el centro de pretina de extremo a extremo. Y aquí en cada uno de estos cuadros de tallas empiezan a poner, entonces en la XS debe medir 35 centímetros esta distancia, en la S 37 y así se va sucesivamente incrementando la medida en cada una de las tallas. Nosotros no lo vamos a hacer tan específico como este de acá, ¿cierto? No vamos a describir todas las tallas, ya les voy a explicar cómo los vamos a hacer. Entonces miren que para cada uno de estos recorridos que están marcados con estas letras está la descripción numérica. Entonces dice guía GH, guía de la R a la S, ¿cierto? Entonces ustedes van a ver que aquí está indicados estas medidas. Aquí que tenemos, aquí ya hay como un cuadro muy técnico de insumos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí dice marquilla tenis, ponen como que el color y aquí comienzan a poner cuántas unidades de ese insumo se lleva por talla. Listo, esto ya es demasiado técnico, esto no lo vamos a hacer nosotros tan técnico. Vamos a especificar insumos en esas prendas que están haciendo, pero no de esta manera tan como tan de producción, un poco más básico. Y el siguiente ejemplo que les quería mostrar es, por ejemplo, esta camiseta de Americanino, que es un poco más parecida a lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos por aquí en la parte superior igual el cuadro con especificaciones básicas, logo de marca, información del diseñador, de la temporada, fechas, información muy básica, información como de rutina, por así llamarlo. Esta ficha técnica sí está mucho más enfocada al desarrollo de la prenda, al desarrollo de la muestra inicial, ¿cierto? No es como la anterior que ya estábamos hablando de producción, sino que esta ya es más enfocada a la prenda, a la muestra inicial. Entonces, se pone el ropero de esa prenda, frente y espalda. Aquí en la parte izquierda habla de características. Aquí esta información es como referente un poco más a la tela. Entonces, país de origen de la tela Colombia, el tipo de tejido, el fondo, eh, el largo. Aquí ya estamos hablando de la prenda, género de la prenda, ¿cierto? Es una información muy básica y genérica de la prenda. Entonces aquí está esa curva de tallas que les mostraba en el ejemplo anterior, donde se distribuye por tallas qué tantas unidades van a salir. Aquí abajo aparece este cuadro de telas, donde nos van a indicar en qué telas va a salir esta prenda. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí al lado este cuadrito pequeño que dice T1, T2, T1, T2, entonces ya sabemos que T1 es como la pinta 1, todo lo que tenga el 1 va a ser pinta 1 y todo lo que tenga T2 va a ser pinta 2. Luego por aquí aparecen colores, sesgo, ¿cierto? Esto es una ficha en realidad ya muy técnica. Luego que aparecen en este cuadro de la izquierda insumos y materiales. Entonces aquí nos muestran qué insumos lleva, el color y la cantidad de ese insumo. Luego aquí abajo están procesos, entonces
si lleva algún proceso adicional de confección, en este caso lleva un estampado. Aquí se muestra ese arte de estampación y debajo los códigos de color de todos los colores que lleva este estampado. Y aquí en la parte derecha entonces ya vemos el ropero con todas sus especificaciones de confección, que es como el ejemplo principal que debemos seguir, ¿cierto? Esto es lo que nos interesa en la ficha técnica que vamos a hacer, todas estas especificaciones de confección. Entonces, si ven este ejemplo, empiezan a señalar cada parte de la prenda y a especificarnos cómo está construida, o qué ancho tiene, o si es algún insumo, ¿cierto? Especificar todos los detalles que podamos de este ropero. Entonces, por ejemplo, aquí este primer cuadro habla de una cinta en el cuello en T1, ¿cierto? Que supongo que es como el sesgo tapacosturas que se le pone a todas las camisetas internamente. Luego aquí dice cuello empieza de 1,5 centímetros terminado. Entonces miren que nos están hablando de medida de cuello, nos está hablando de cómo es este cuello, si es terminado o si es en sesgo. Luego aquí debajo del cuello aparece pespunte a un 16 sobre cuerpo. Entonces miren que nos empieza a hablar también de la confección, de cómo va a ir acabado ese cuello. Detalle anudado en manga con terminación en mini filete. Entonces nuevamente nos hablan de terminaciones, de procesos de confección, de apariencia de una pieza de la prenda. Aquí miren que nos indican silueta semiajustada con manga corta, entonces nos empiezan a hablar de la silueta de la prenda, de cómo es esa forma de esa prenda, de su silueta, etcétera. Por aquí dice placa americanino sobre ruedo a 10 centímetros desde costado. Entonces miren, nos hablan de insumos, nos hablan de ubicaciones de esos insumos. Hay que ser muy específicos con estas fichas técnicas. Y bueno, ahí están como todas las especificaciones referentes a esos procesos de confección. Debajo del ropero con todas sus especificaciones están entonces los procesos de confección. Entonces nos aparece la operación, dice cerrar hombros y al lado nos aparece la máquina, en qué máquina se debería hacer esta operación, ¿cierto? Y esta sería entonces básicamente una ficha de confección completa, ¿cierto? Es una ficha que está muy bien especificada, muy bien estructurada, tiene bastante información, no más de la necesaria y al mismo tiempo es muy clara. Entonces, con estos dos ejemplos que se los voy a dejar en el grupo igualmente, vamos a comenzar a hacer nuestra ficha de confección y de acotamientos para esas prendas que estamos haciendo del segundo momento. Entonces, para ello vamos a utilizar estas plantillas que yo ya tengo listas. Entonces está esta primera plantilla que es de confección, detalles de confección, y está esta segunda plantilla que es acotamientos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en cada una? Entonces van a traer sus roperos. Yo por aquí ya tengo estos. Van a tomar cada una de esas prendas que están haciendo los roperos y los van a traer aquí a la plantilla. Los van a ubicar bien. Les van a cambiar el tamaño si es necesario. Los van a ubicar así bien organizados. En esta confección puede ser de esta manera, delantero en la parte izquierda y posterior en la parte derecha. Y para acotamientos, entonces pueden poner una arriba y otra abajo, ¿cierto? La misma prenda. Y vamos a comenzar. Entonces, en esta plantilla de confección
van a comenzar a escribir con la herramienta de texto todas esas especificaciones de confección. Entonces en este caso, pues aquí voy a hacer unas cuantas para que ustedes más o menos entiendan la idea. Entonces, por ejemplo, aquí el cuello eh, me muestra un pespunte que lo podemos interpretar a 1 centímetro del borde, ¿cierto? Entonces ponemos solapa de cuello, pespuntado, a 1 centímetro. ¿Cierto? Ahora lo hagamos un poquitico más grande. Podemos poner, por ejemplo, aquí referente a este hombro. Si vemos, esta manga tiene aquí como un recogidito leve. Entonces podemos especificar todo eso. Recogido leve en la manga para dar volumen o para embombar. Podemos poner aquí, en este caso, este corte, que es el corte para entallar, pero si vemos el ropero, en el ropero no está pespuntado, entonces podemos poner corte para entallar sin pespuntar. Listo, y así me voy a ir especificando todos esos procesos de confección y todos los detalles que sienta que son necesarios especificar. Y ahora con la pluma empiezo a señalar con rayas esas especificaciones. Entonces lo pueden hacer así, simplemente con una raya. Y si quieren, para que no se confunda con los roperos, le cambiamos el color a la raya. Puede ser roja, puede ser el color que quieran. O si quieren ponerle como flechas, entonces pueden venir aquí a la biblioteca de pinceles, ¿cierto? Despliegan aquí los pinceles, aquí abajo aparecen unas bibliotecas y escogen la que dice flechas, ¿cierto? En este caso el mío está en inglés, entonces en el de ustedes debe aparecer flechas y ponemos estándar o básicas. Y nos aparecen estas flechas de acá y yo voy a escoger alguna como muy básica, muy pequeña. A ver, busquemos una que no sea tan grande. Por ejemplo, podemos escoger esta y cambiarle el tamaño, que sea mucho más delgada. O si no encontré la flecha que quería aquí, vuelvo a la biblioteca, flechas y escojo otra biblioteca, aunque estas ya son demasiado diseñadas. Entonces yo les recomiendo que se queden con las básicas. Con estas de acá, simplemente escogen la que quieran y la vuelven mucho más delgada, ¿cierto? En el ancho, en el cuadrito de grosor de línea la vuelvo muy delgadita y ya me queda mi flecha así delgada y puedo seguir eh, especificando los detalles. Y en este cuadrito de aquí abajo, en estos dos cuadritos, entonces vamos a comenzar a escribir operaciones de confección e insumos. Entonces, cuando hablamos de operaciones de confección, estamos hablando más de
operaciones de la construcción de la prenda, como de las construcciones básicas de la prenda, que de estos pespunticos, ¿cierto? Porque estos se pueden ver claramente aquí en el ropero, ¿cierto? ¿Dónde van los pespuntes? Lo que me interesa aquí es que describan esas operaciones fundamentales de confección. Entonces, por ejemplo, unir manga, ¿cierto? Es una operación fundamental para armar esta prenda, las mangas. Entonces ponemos unir manga y al frente ponemos en qué máquina se va a unir esa manga. En este caso en la fileteadora. ¿Qué otra, como qué otra especificación fundamental existe aquí? Entonces, por ejemplo, hombros. Entonces, unir hombros y igualmente fileteadora. Probablemente esta chaqueta está forrada. Entonces, eh, unir forro. Probablemente este forro se una con la máquina plana. Y así sucesivamente vamos a ir describiendo los procesos fundamentales de construcción de la prenda, los que le van a dar la estructura a esta prenda más que los que le van a dar apariencia o diseño. Y en insumos voy a escribir esos insumos que lleva. Entonces, por ejemplo, aquí estos botones que lleva esta chaqueta. Entonces, los describo en este cuadro de insumos. Pongo insumo, en este caso un botón. Le voy a poner la medida a ese botón. Por ejemplo, este es un botón grande, lo que puede ser 30 líneas. Si no saben, pueden buscar en Google un cuadro de tamaños de botón o simplemente no se ponen como botón de tantos centímetros de diámetro o botón grande o como lo quieran describir. Entonces ponemos el insumo y al lado ponemos la cantidad. En este caso, esta chaqueta lleva 1, 2, 3, 4 y 5, el que está tapando la correa. El botón de 30 líneas y al lado ponemos 5 unidades. Esta hebilla. Entonces ponemos hebilla, sea metálica, sea forrada, sea de plástico, la especificación que le quieran dar. O, por ejemplo, ustedes que están haciendo los roperos en base a esas fotos que yo les di, ponen como el material que miren en la foto. Entonces, hebilla plástico grande o le ponen una media en centímetros. Y aquí ponen las unidades. Una unidad. Y así me voy yendo con todos estos insumos que tenga esa prenda. Y los acotamientos, entonces como les mostré en la primera ficha de la falda, lo que vamos a hacer es comenzar a poner medidas básicas o fundamentales de la prenda. Entonces, por ejemplo, largo general. Entonces, largo del hombro, voy a trazar una línea que vaya desde el hombro hasta el ruedo. Le pongo un color diferente. Y le doy, sea una numeración, aunque es más fácil si lo hacen con letras. Le doy esa definición a esta distancia. Entonces, por ejemplo, el punto A, que sería el hombro, a el punto B,
que sería el ruedo, tiene tantos centímetros. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer aquí? Tomen una prenda que tengan en casa parecida y empiezan a medir y darle aproximados, medidas aproximadas, ¿cierto? Ya que ustedes no tienen la prenda real, ustedes tienen solamente una foto, pero con una aproximación de una prenda que tengan en casa lo pueden hacer. Entonces aquí en el cuadro de acotamientos, en esta cuadrícula ponemos, entonces en este ejemplo que les hice, de A a B, del punto A al punto B, ponemos aquí estas dos letras para indicar que es punto A, punto B, y al lado ponemos la distancia, punto A a punto B, 70 centímetros. Y así lo voy haciendo entonces con todas las medidas. Trazo otra línea. Y le doy letras nuevas. Entonces aquí C, del punto C al punto D, y hago lo mismo, pongo C a D, del punto C al punto D, hay tantos centímetros. Y me voy creando esos acotamientos de esta manera. No tienen que medir, por ejemplo, cosas muy específicas. Por ejemplo, de este punto desde donde dobla la solapa hasta el ruedo, o que desde este punto del corte central hasta la mitad, ¿cierto? No tienen que ser tan específicas, pueden ser más genéricas. Tampoco quiero que llenen esto aquí de líneas rosadas. Por ejemplo, largo de manga, largo de las solapas, ancho de bolsillos, largo de la correa o largo de la cintura, ancho de la cintura, perdón. Medidas muy básicas y muy fundamentales a la hora de armar esta prenda. Entonces vamos a hacer estas fichas a esas prendas que les están haciendo los roperos. Eh, Les dejo estas fichas, estas plantillas para que las usen igualmente en el grupo y me van contando cualquier duda que tengan. Eh, Esto no tiene fecha de entrega todavía definida, simplemente váyanlo haciendo y la próxima semana nos vemos por videoconferencia para que resolvamos dudas respecto a esta asignación, a esta tarea. Igualmente por Facebook me pueden escribir si tienen alguna duda. Bueno chicos, me cuentan entonces cualquier inquietud. Recuerden comentar debajo del video para saber quién lo va viendo.